Ayer decíamos cómo el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles es fundamental en ese cambio entre lo que fue antes de este momento y después. Hablábamos de Cornelio. Hoy vamos a hablar también de otro gran milagro y fue lo que sucedió en torno a la ciudad de Antioquía. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Cuando la iglesia en cabeza de Pedro abre las puertas a Cornelio, aquel oficial romano, inicia la apertura de la iglesia más allá de las fronteras del judaísmo. En esta segunda parte del capítulo, Lucas comienza a narrarnos los orígenes de la iglesia en Antioquía. Después de Roma y Alejandría, Antioquía es la tercera ciudad en importancia de todo el Imperio Romano. Una ciudad en la que vivían aproximadamente unos 500,000 habitantes, más o menos medio millón de personas, entre ellos muchos judíos de buena reputación y posición social. Había unos hermosos jardines, unos bosques de esos consagrados a los dioses paganos, entre otras cosas. Según el testimonio de Lucas, el comienzo de la iglesia se da por la persecución desatada durante la muerte de Esteban. Además, y después de que Pedro da el primer paso a aceptar a Cornelio como parte de la comunidad, muchos de los que emprenden la tarea de dar a conocer el nombre de Cristo comienzan también a evangelizar no solo a los judíos, sino también a los griegos. Ese es el gran cambio del que hablábamos en la reflexión anterior, pero que hoy continúa haciéndose más vivo. Sin duda que el camino de la primera iglesia estuvo marcado por la presencia del Espíritu Santo. Pues esto lo podemos apreciar en algunas circunstancias que nos ayudan a entender cómo la comunidad estaba llena del Espíritu Santo. El texto de hoy es claro al presentarlo. Esa predicación acompañada de la mano de Dios, como dice, que lleva a muchos griegos a la conversión. Una comunidad de apóstoles que siente la necesidad de enviar a Bernabé para orientar a la comunidad en las verdades, es decir, no son comunidades que estén sueltas, predicando por ahí, sino que la iglesia toda se interesa por mantener la verdad de Cristo intacta. Esta práctica continúa hasta hoy en la vida de la iglesia. Eso de que cada uno interprete lo que piense no es una práctica aceptable dentro de una comunidad que quiera vivir en la unidad. Para algunos será molesto, pero por eso la iglesia es una. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, como nos dice el texto, y logró con su predicación llevar a la iglesia de Antioquía a convertirse en una muchedumbre firme y fiel al Señor. Antioquía parece, como lo vemos nosotros, que fue como en su momento lo fue Jerusalén, el centro de la vida activa de los primeros discípulos. Ahora se convierte en el centro de la vida activa del discipulado, de la misión. A tal punto que los viajes de Pablo y las actividades misioneras, todas tenían como punto de llegada o de partida Antioquía. Se convirtió en lo que posteriormente fue Roma, hasta el día de hoy, el centro de todas las actividades de la iglesia. El último detalle que nos presenta la narración de hoy es de una vital importancia, pues a este grupo de judíos, estoy hablando de los primeros cristianos, a los que se les seguía considerando judíos, todavía no se consideraba por muchos cristianos, y eran para muchos solo eso, una rama de los judíos, un grupito, una especie de secta. Al comenzar a aceptar dentro de su comunidad a los griegos, entonces eso hace que haya una diferencia grande con el resto de la comunidad judía. Ya no eran más una comunidad judía, era algo nuevo, movido por el Espíritu Santo. Y justo en ese momento nace un nombre para los que hasta ahora son los discípulos, que se identificaban simplemente como el camino. De ahora en adelante tendrán un nombre nuevo: cristianos. En estas épocas en que el cristianismo está siendo perseguido, en que tener una fe es visto con sospecha, o vestir de sacerdote es mirado con desdén,
El testimonio de los apóstoles como Bernabé nos invita a obrar y hablar con la presencia de la mano de Dios. Y eso solo ocurre si como pueblo de fe oramos por la santificación de toda la iglesia, del Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, de toda la comunidad. Y con nuestra fe logramos que nuestras acciones estén acompañadas por la mano de Dios. Ayúdanos, Señor, a amar cada día más el nombre de cristianos y a dar fiel testimonio de lo que llevarlo significa. Gracias a todos por acompañar este proceso hacia la Pascua, hacia el Pentecostés de la Iglesia. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.